vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Quisiéramos entrar ya en la segunda etapa. Hemos estado hablando, si ustedes en sus casas o los jueves o le dan seguimiento a la palabra, hemos estado hablando de los signos vitales. Hemos estado hablando en estos últimos 4, el domingo los 2, el de esta mañana, el del jueves, sobre los signos vitales. Y quizás no todos tenemos las notas, pero los signos vitales son los que indican el nivel de vida que nosotros tenemos. Fíjese, cuando un paciente cae en intensivo, cae en un estado de... Le conectan a una máquina que va diciendo cómo van los signos vitales. Cuando esa maquinita hace así, no hay nada, ya murió. Así nosotros tenemos signos vitales en el contexto natural, pero hay signos vitales en el contexto espiritual. En el contexto natural son 4, en el contexto espiritual puede ser que sean más, pero yo tengo 4 también. Simplemente he compartido 1, voy a introducir el 2 ahora con ustedes en esta tarde. Por ejemplo, en lo natural, cuando hay un 911, cuando hay un estado de emergencia, como está el mundo hoy día, en lo natural, cuando usted ve una ambulancia que va corriendo a toda velocidad y va para un hospital o va a buscar un accidentado, los paramédicos y los médicos van enfocados en 4 puntos, y son los signos vitales. Los 4 puntos son la respiración, cómo está la respiración, si está respirando las veces correctas que debe respirar por minuto, cómo está la pulsación, cómo está el ritmo cardíaco y cómo está la temperatura. Los 4 signos vitales en lo natural. Los médicos, cuando llegan al paciente, tienen que estabilizarlo. Eso es lo primero que busca un médico, estabilizar al paciente para después trabajar cualquier proceso que tenga de enfermedad. En la vida espiritual también hay signos vitales. Hay signos, hay comportamientos que reflejan nuestra vitalidad espiritual. ¿Cuántos saben que hay una vitalidad espiritual? Como así hay una mortandad espiritual también, hay una vitalidad espiritual. Hace ya un ratito concluimos fueron 4 enseñanzas o 4 puntos reiterativos sobre el primero, que es, el primer signo vital es la oración. Y usted dirá, ¿y por qué no la palabra? Le voy a decir por qué. Porque cuando un ser humano nace en lo natural, lo primero que le hacen es que le dan por la espalda para que respire, para que limpie los pulmones, ¿sí o no? Es algo extraño que venimos a la vida y de lo primero que nos dan es un golpe. Desde que nace el niño, le dan por la espalda para que limpie los pulmones y de inmediato el niño venga a respirar. Ahí, bienvenido a la vida natural. Así en la vida espiritual usted nace de Dios y es inminente, necesario, urgente que usted tan pronto viene a los caminos de Dios, aprenda a orar. Si lo aplicamos a lo natural, la primera manifestación de comunicación que un ser humano tiene, por lo general, es el habla. Aprende a hablar primero. Usted aprende a hablar porque tiene la capacidad auditiva, empieza a repetir palabras y empieza a decir palabritas. Cuando viene a pasar el tiempo ya usted habla fluidamente. Eso es muy natural. Recuerdo de un niño que le dijo a su mamá, mamá, ya sé escribir. Porque fue a la escuela la primera vez y simplemente dice que sabe escribir. Y la mamá le dice, ¿qué tú escribiste? Dice, bueno, no sé, porque no sé leer todavía. O sea que uno aprende a hablar y hablar con Dios es vital. Porque el hablar con Dios, la oración es como oxígeno que nos oxigena espiritualmente. A mayor nivel de comunión, de intimidad, mayor nivel de oxigenación espiritual. Estamos más oxigenados, más oxígeno tenemos, más pureza espiritual a nivel de comunión íntima con Dios. Ese fue el primer signo vital. El segundo, vamos a la Biblia, usted lo va a poder interpretar y lo va a poder discernir. Habla su Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 30 al versículo 39. Si usted lo tiene, me dice amén. Si no, yo creo que allá arriba son hermanos, miren, muy, muy generosos. Y nos dan la palabra, nos ponen la palabra en pantalla. Si usted no tiene quizás que sacrificar mucho, pero es bueno que tenga su Biblia porque así usted la marca, le pone fecha, le pone hora, hace un círculo. Dice, esta palabra me la dio el Señor tal día. Juan 5, 30, 39 dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Ahora viene el versículo 39. Jesús dice, escudriñad. ¿Qué es lo que dice? Escudriñad las... Fíjese que escrituras está en mayúscula. No sé si su Biblia lo tiene en mayúscula, ¿verdad? Está hablando de la palabra. Es un nombre propio, es algo propio, no es un adjetivo común, es propio, no es un sustantivo común, es un sustantivo propio. Dice las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted más o menos tiene un olfato espiritual, se dará cuenta de que voy a hablar de las escrituras. El segundo signo vital que debe estar en nosotros alineado, que debe estar en nosotros estabilizado, es la dosis de palabra que tenemos. La dosis de palabra. Por ejemplo, hay un análisis que se le hace a las personas cuando tienen una dificultad, específicamente a los niños, cuando nacen se le hace la bilirrubina, que tiene que ver con la pigmentación también de la piel, y muchas veces a los niños le tienen que dar, ponerle luz, ponerlo al sol. Ese análisis de bilirrubina lo hacen en los laboratorios médicos. Nosotros vamos a hacer un análisis de biblina en esta tarde, en el nombre de Jesús. A ver cómo está la Biblia en nosotros. A ver cómo está la dosis de Biblia en su corazón y en su mente y en sus pensamientos. Cómo está la dosis de Biblia y qué importancia tiene que tengamos nosotros una dosis diaria de la palabra de Dios. Que tengamos nosotros un depósito vivo de la palabra de Dios, porque el Señor va a sacar del depósito que hay y lo va a traer a nuestra boca, y por nuestra boca saldrá entonces su palabra, no la nuestra. Amén, mis amados. Entonces Jesús dice, escudriñad las escrituras. Esta palabra escudriñad es una palabra que viene del latín, de la palabra scrutari, que significa rebuscar o buscar con detenimiento, revisar cosas que otros ignoran o rechazan. Eso significa escudriñar. Escudriñar es buscar algo minuciosamente. No sé si yo soy el único hombre aquí, pero los hombres somos malos buscando cosas, porque los hombres tenemos una manera de enfoque. Las mujeres tienen otra manera de enfocar. Las mujeres se enfocan en un radio más amplio que nosotros. Yo tengo esta toalla aquí, pero si me la mueven para acá, cuando venga y no la encuentro aquí, llamo a mi esposa y le digo, ¿dónde está la bendita toalla que estaba aquí? Y ella dice, mírala aquí. Las mujeres son buenísimas buscando cosas. Los hombres, no sé si yo soy el único, pero yo creo que no. Los hombres somos relativamente en eso medio como quedado atrás. Las mujeres son más despiertas que nosotros, saben buscar más que nosotros. Y hablo en el contexto natural, no para que se vayan a creer que solamente que es global. No, en el contexto natural las mujeres son mucho mejores que nosotros. No sé si hay algún hombre aquí se confiesa y dice, es verdad, pastor, mi esposa es mucho mejor que yo. ¿Dónde está la correa? ¿Dónde está la corbata? ¿Dónde está? No te preocupes, yo la busco y yo la encuentro. Y así es. A veces está delante de nosotros y no la vemos. Los varones somos así. En la palabra de Dios hay una necesidad que el Señor Jesús da como un mandamiento. Esto no es una opción. Fíjese que el verbo que Jesús usa es un verbo imperativo. O sea, es un mandato. No es si usted quiere, no es si usted lo desea, si usted lo considera, si a usted le parece bien. Jesús dice escudriñad. En otras palabras, eso es un mandamiento. Hay que escudriñar las escrituras, porque en ellas está la revelación de la vida. En el libro de Juan, en ese mismo libro, pero ya en el capítulo 6,
Si usted se va al capítulo 6 de Juan, versos 60 al 64, usted se va al capítulo 6, que está un capítulo posterior. Juan 6, del 60 al 64, va a encontrar que Jesús vuelve a repetir a los discípulos algo parecido a lo mismo que leímos. Dice en el 60, ¿está conmigo, iglesia? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús diciéndole claramente: mis palabras son espíritu y son vida. El atesorar la palabra, el oír la palabra, el recibir la palabra, el creer la palabra, despiertan el espíritu. Y usted va a entender varias cosas que muy posibles usted las sepa, pero necesitamos hoy como renovarlas, recordarlas, retomarlas. La palabra es la fuente infinita e inagotable de comunión con el Padre. Infinita porque es de Dios y Dios es infinito. Inagotable porque nunca ella dejará de ser, ella siempre permanecerá. Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es el instrumento más efectivo en nuestra relación con el Padre. Pero pastor, esta mañana usted está hablando de la oración. Oiga, ¿por qué es el instrumento más efectivo? Porque la palabra es Dios hablándome a mí y Dios no se equivoca. Yo puedo equivocarme en la oración, en la motivación me puedo equivocar. De hecho, nos equivocamos bastante. Nos dimos cuenta de que muchas oraciones son hechas de manera egoísta. Si usted se lee, por ejemplo, aquel pasaje donde el fariseo, que era supuestamente el que conocía, y el publicano, que era el rechazado por todos, fueron al templo, al mismo templo. Quizás los dos con la misma intención. ¿Cuál era la intención? Orar. Pero uno oraba diciendo: Señor, yo te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que me gano. En otras palabras, yo tengo un rango. Él estaba en un espíritu equivocado en su oración. El publicano, que era el colector de impuestos, que eran los odiados y repudiados, tenía tanto temor y se sentía tan avergonzado de estar delante de Dios, que decía: sé propicio a mí, pecador. Solamente. Jesús dijo: les aseguro que todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será enaltecido. Los dos estaban orando, ¿sí o no? Pero uno estaba orando en una dirección incorrecta. Por eso que la Biblia o la palabra sigue siendo la fuente inagotable y la fuente perfecta de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, porque Dios no falla, porque Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Por eso es la fuente en la cual nos nutrimos de su verdad. Y esa verdad nos lleva a su conocimiento, nos lleva a vivir como Él expecta de nosotros. ¿Para qué nos fue dada su palabra? Usted va a entender o va a recordar ciertas cosas hoy, en el nombre de Jesús. La motivación de nosotros entender la importancia de este signo vital es por el tiempo que vivimos. Tiempos de guerra vive la tierra. Tiempos de oposición por todos lados a la vida de la fe. Y la Biblia ha sido perseguida desde sus inicios. Desde que se escribió, desde que aparecieron los primeros rollos, ha sido perseguida, ha sido criticada, ha sido murmurada. Y aún así sigue siendo el libro de mayor venta en el mundo entero. Es impresionante. No importa los bestsellers que aparezcan, la Biblia sigue siendo número 1. Sigue siendo número 1. No importa todos los años. Aún hayan hecho de todo contra ella, aún hayan murmurado, criticado, la hayan censurado, la hayan quitado de las escuelas, la hayan quitado de las cárceles, no importa, ella sigue siendo la bendita, pura, perfecta y eterna palabra del Dios vivo. Aleluya. Por eso a nosotros nos conviene discernir qué significa la palabra entonces para mí, que soy creyente. Significa un alimento inagotable para mantener mi comunión con Dios.
Cuando leo la Biblia, estoy comiendo de la mano de Dios, comiendo de su mano. Por eso vamos a separar una cosa. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Hay quienes leen la Biblia y hay quienes escudriñan la Biblia. El que escudriña la Biblia ve cosas que el que la lee no la ve, porque le pasa por encima, o no la toma en cuenta, o no se detiene, o no hace ningún ejercicio de manera que pueda guardarla en su mente o en su corazón. Por ejemplo, es bueno hacer ejercicios de textos bíblicos que usted se sepa. Es bueno hacer ejercicios mentales y ejercicios orales también. Usted decir, por ejemplo, digamos un verso de Génesis. Todo el mundo sabe Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero después, digámonos de Éxodo. Y así hacer ejercicios. Esto es como si fuera una exhortación abierta. ¿Por qué? Porque les comparto que en mi vida personal, en lo particular, en lo íntimo, cuando me convertí hace 30 años, el Señor me dio un Nuevo Testamento, me regalaron un Nuevo Testamento y propuse en mi corazón aprenderme un versículo todos los días. Aprendemos un versículo de memoria every day. Todos los días, desde que me levantaba buscaba un versículo, sea de cualquiera. Era un evangelio de estos libritos azules que dan los, no sé si lo has visto, los gedeones. De estos pequeñitos, un librito así como de ese tamaño. Y yo lo tenía aquí en el bolsillo, aquí atrás, y muchas veces en cualquier momento lo abría. Ese librito, ese Nuevo Testamento contenía salmos y proverbios también. O sea que podía leer los salmos o los proverbios o leer el Nuevo Testamento completo. Y sea del Nuevo Testamento, o sea de los salmos o de los proverbios, o sea del Nuevo Testamento completo, trataba de aprenderme un versículo, mire, hermano, como si fuera una receta. ¿Cuántos saben lo que es una receta? Como si fuera un tratamiento. Every day, todos los días, aprenderme un texto bíblico. Aprenderme un texto bíblico. Y cuando vine a abrir mis ojos, me di cuenta de que en mi boca salían versículos que muchas veces yo decía, yo sé que la Biblia lo dice, y ahora tengo que buscar la cita. Porque una cosa es la cita y otra cosa es el texto. No sé, ¿me conecto? Por ejemplo, hay personas que dicen, la Biblia dice, pero no saben dónde. Pero importante es que se sabe en el texto. Es bueno saberse el texto y la cita. Los dos, es bueno sabérselo. A veces la gente dice versículos que no están, o se inventan versículos que nunca están. Por ejemplo, la gente dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en Jericó 3:15. Porque eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Eso es simplemente un invento de hombres. Y literalmente el hombre se la ingenia. Pero para nosotros sería muy saludable tener siempre el texto y la cita. El texto y la cita. Será muy saludable, nos ayudará mucho en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué la importancia de la palabra en nosotros? Primero, porque viene de Dios. Y hay un proverbio popular que dice, las palabras se toman de quien la dice. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Porque todo lo creado fue creado por el poder de su palabra. Y todo subsiste, dice Hebreos 11:3, por el poder de su palabra también. Fíjese si la palabra tiene poder, que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él mandó y fue hecho. Él ordenó y existió. En nosotros está ahora una responsabilidad de abrazar lo que viene de Dios, de asimilar lo que viene de Dios, atesorar lo que viene de Dios para poder dar lo que Dios nos ha dado también. Si no tenemos la palabra, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar humanismo. Y hoy día la iglesia está llena de humanismo. Hoy día el contexto del ministerio no es un contexto de edificar a un pueblo en la palabra, sino es un coach. Es un coach motivacional que viene a que la gente se sienta bien y que la gente se sienta motivada, animada, pero no tiene fundamento en la palabra. Y al no tener fundamento en la palabra, cualquier vientito que venga se lo lleva. Esta pandemia, este proceso que empezó en marzo, cuando empezó este proceso, nosotros empezamos a inquirir, Dios, ¿qué tú nos quieres decir? Y una de las cosas que el Señor nos habló en nuestros corazones era que este proceso iba a evidenciar lo que había en nuestros corazones. Iba a salir, o Dios va a sacar lo que hay en nuestros corazones en este proceso. Y nos hemos tenido que beber las lágrimas
al ver que mucha gente se ha desviado y que mucha gente se ha debilitado y que mucha gente se ha ido atrás. ¿Por qué? Porque no tenía el fundamento fuerte de la palabra de Dios. Vino y ha venido este proceso que vive la humanidad, pero al no estar cimentado en la palabra, al no estar forjado en la palabra, los vientos han dado contra la casa y muchas casas han caído lamentablemente. Por eso es necesario, diga conmigo, es necesario comerse una porción diaria de la palabra de Dios. Lo primero que la palabra va a empezar a hacer en nosotros es que nos va a aclarar el asunto aquí, nos va a aclarar el entendimiento. Porque muchos de nosotros cuestionamos cosas, cuestionamos conceptos, cuestionamos formas, cuestionamos estructuras, cuestionamos dogmas, cuestionamos, y tenemos derecho a cuestionar porque el Señor no nos quitó razonamiento. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a ver cómo la Biblia nos responde inquietudes a nosotros y nos va aclarando cosas y nos va abriendo los ojos para ver cosas que antes no veíamos, porque ella misma se hace entendible por medio de la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Les doy un ejemplo. Yo estoy seguro que ha pasado esto con muchos aquí. Antes de usted conocer a Cristo, ¿cuántos leían la Biblia? ¿O cuántos tenían una Biblia en su casa? Levante la mano con confianza, no se preocupe. Ok. La mayoría tenemos una Biblia abierta. La pregunta es, ¿cuánto la entendíamos? En buen dominicano, ni papa, nada. Pero el día en que Jesús vino a nuestros corazones, tocó nuestros corazones y nosotros entendimos y por el Espíritu se nos reveló que solamente en Cristo y por Cristo tenemos vida y perdón de pecados, Él entró en nuestros corazones. Ya el autor de la palabra, el que inspiró la palabra de Dios está en nosotros. Ahora es diferente porque ahora cuando yo leo la Biblia, el autor de la Biblia está conmigo. Entonces hay cosas que no entiendo, que Él mismo me las revela. ¿Por qué? Porque ya el autor está conmigo dentro. Y ahora es fácil retener un versículo. Ahora es fácil guardar un versículo. Ahora es fácil decir un versículo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, está con nosotros. Vamos a ir por pasos en esta tarde para que usted pueda ir agarrando gradualmente. Lo primero, por ejemplo, que la Biblia empieza a hacer, o una de las primeras obras que la Biblia empieza a hacer cuando venimos al creyente, cuando venimos a la fe, es alumbrar nuestro entendimiento. Abra su Biblia, manténgala abierta porque la va a necesitar. Salmo 119, 130, ábrala. Salmo 119, 130. Si me ayuda, dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué hace la exposición de la palabra? Y hace entender a los simples. En otras palabras, no hay que ser muy letrado, muy versado. Cuando la exposición de la palabra se abre, ella hace entender cosas que usted antes no entendía. Cosas que usted creyó y quizás subió con ellas, pero las repitió, la aprendió mal. Porque usted repitió lo que le enseñaron, pero no fue porque la Biblia se lo enseñó. Cuando la Biblia entonces empieza a ser leída e instruida, por eso dice la exposición de la palabra. Nosotros los ministros, los llamados del Señor a servirle el pan al pueblo, somos los que tenemos la responsabilidad de la exposición de la palabra. Y la misma palabra hace entender cosas que uno antes no entendía. ¿Estamos acá, iglesia? Hay cosas que usted la lee ahora y usted dice: Dios mío, pero yo antes leía esto y nunca lo entendía. Ahora lo entendí. ¿Pero por qué? Porque el autor de la misma está conmigo. Amén. Salmo 119, 105. Rapidito. Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué es una lámpara? Para alumbrar. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, si yo tengo la lámpara alumbrando mis pies, significa que yo no voy a tropezar. Los tropiezos van a empezar a disminuir en mí. Y hablo de tropiezos para con Dios y tropiezos interrelacionales también. Si la Biblia, como decía el pastor Marcos mientras oraba, que confirma muchas cosas mientras oraba, si la Biblia estuviera en el lugar que debiera estar o que debe estar en los matrimonios, no hubieran tantos divorcios.
si la Biblia alumbrara los matrimonios, no hubieran tantos divorcios. Si la Biblia alumbrara a nuestros jóvenes, no hubieran tantos jóvenes rebeldes. Pero es nuestro trabajo seguir alumbrando, seguir teniendo la lámpara encendida, seguir con la exposición de la palabra, para que los pies de muchos sean alumbrados. Y dice, y lumbrera a mi camino. En otras palabras, la Biblia vino para darme claridad, para aclarar mis caminos, para aclarar muchas cosas, para aclarar mis sendas, porque creí, porque subí, porque me educaron equivocado. Sabía que había un Dios, pero no conocía a ese Dios hasta que Él, por su palabra y por medio del Espíritu Santo, se reveló a mi vida. Porque el que quiere oír y conocer a Dios, que escudriñe la Biblia. Y escudriñando la Biblia, escudriñando la historia, por ejemplo, nuestro pastor dice algo que es algo que verdaderamente, históricamente, da una evidencia de cuán grande es nuestro Dios. Y es leer la historia del pueblo de Israel. Dios dijo que iba a dispersar a Israel por todas las naciones, y que después lo volvería a recoger y que lo volvería a traer a su tierra. Y el 14 de mayo de 1948, Israel, después de 2000 años, volvió a ser constituido como nación otra vez. Y el hebreo, que había sido una lengua muerta, volvió a resucitar como lengua. Israel está ahí, siendo el reloj profético de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que hace la Biblia es que empieza a alumbrar, a sacarme errores. Dios mío, mira, pero a mí me dijeron esto, a mí me dijeron lo otro. Mi abuela me enseñó esto, mi madrina me enseñó lo otro, mi tío me enseñó lo otro, mi madrastra me enseñó lo otro. Pero todas estaban equivocadas. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentadas en la palabra. Amén, mis amados. Seguimos. Lo primero es, diga conmigo, la Biblia alumbra el entendimiento. Lo primero. Segundo, venga conmigo a Juan capítulo 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Si lo tiene, me dice amén. Juan 8, 31, 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Aunque a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero muchos judíos sí creyeron en él. Y Dios está despertando muchos judíos también en este tiempo al conocimiento del Mesías. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Párese ahí. Leer la Biblia un día no es lo que nos hace lectores o estudiosos de la Biblia. La Biblia es el pan de cada día que tenemos que comer. Hay una porción cada día que tenemos que comer. Conforme a su estómago o vientre espiritual, así mismo usted come. Si su estómago espiritual es pequeño, bueno, pues usted con un versículo bíblico ya usted está satisfecho. Y no crea que la palabra de Dios es tan poderosa que puede sostenerte con un versículo bíblico. Pero yo creo que sería como pecar de limitación, un pecado de limitación. ¿Cómo así, pastor? Bueno, estoy limitando el océano de Dios a una gota. Si Dios quiere darme un océano en su palabra y yo me tomo una sola gota, entonces yo estoy limitando lo que Dios me quiere entregar. Dios tiene más para darte que tú que pedirle. Dios tiene más para revelarte que lo que ya tú sabes. Lo que ya tú sabes es simplemente una gota en el océano de conocimiento que te falta por conocer. O sea, te falta mucho, nos falta mucho. Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es una palabra clave esa. Jesús la repitió mucho. Permanecer, diga conmigo, permanecer en la palabra. La permanencia determina nuestra firmeza en lo que estamos haciendo. No somos fluctuantes. Para eso mismo Dios establece, Efesios 4, 11 en adelante, Dios establece los ministerios con la intención de edificar la iglesia, para que la iglesia no sea una iglesia de niños fluctuantes. Niños fluctuantes, niños que en un momento dado quieren un helado de vainilla y en el camino dicen que no, que es de fresa, y cuando llegan a la heladería piden uno de chocolate. O sea, cambiaron 3 veces. En el camino querían
Papi, quiero un helado de vainilla. Ok, vamos a comprarlo. En el camino, no, yo lo voy a coger, lo voy a tomar de fresa. Y cuando llegamos a la heladería, pide uno de chocolate. Y dice, oye, pero tú cambiaste tan rápido, 3 veces. Para eso estamos los ministros, para poder llevar el conocimiento, la instrucción de Dios, para que no seamos niños fluctuantes y podamos permanecer en la palabra. Amén, mis amados. Entonces viene ahora el punto 2, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Diga conmigo, la verdad liberta. Pero el conocimiento de la verdad tiene una explicación aquí. No es tener información de la verdad, es tener relación con la verdad. El decir yo sé que Jesús vino y delineó los tiempos, historia. El decir que Jesús fue un hombre bueno, historia. El decir que Jesús fue uno más, eso es historia. No, es tener relación con el que vino, se encarnó, se hizo hombre, vivió en la tierra y vivió 100% lo que se llama la relación hipostática, 100% hombre, 100% Dios, sin pecado, para pagar tu deuda y mi deuda en la cruz del Calvario al Padre. Y en la deuda que Él pagó, tú y yo tenemos redención de pecados y perdón por su sangre. Entonces, Él nos llamó para que tengamos una relación de conocimiento. A mayor conocimiento de la verdad, mayor libertad en la verdad también. Si usted se ha leído en el libro del profeta Ageo, dice que el pueblo murió porque mi pueblo fallece o desfallece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Conocimiento no es información. El pueblo le estaba faltando una relación con la verdad. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como se le conoce, una lumbrera de predicador, dijo: mientras más deteriorada veas la Biblia de una persona, más restaurada verá su vida. O sea que surge un efecto contrario. Mientras tú más manoseas tu Biblia, más restaura la tuya. ¿Lo entendió? En la medida que tú más escudriñas la palabra, más restauras tu vida. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y usted dirá, ¿libre de qué? Amado, el peor enemigo que tiene la humanidad en el contexto espiritual se llama ignorancia. La ignorancia es nuestra enemiga constante. A mayor nivel de ignorancia, mayor nivel de ganancia para el enemigo. Mientras más ignorante es la persona de las obras de Dios, de las bondades de Dios y de la verdad de Dios, más esclavos del pecado. Porque la ignorancia esclaviza. Fíjese, ¿por qué muchos países de nuestros países le interesa tener un pueblo ignorante? No le interesa que el pueblo se eduque, no le interesa que el pueblo despierte. Porque a mayor nivel de despertar del pueblo, se pueden confrontar las obras de corrupción, las obras que están haciendo incorrectas, porque hay conocimiento. Asimismo en Dios, en la manera que conocemos la verdad de Dios, somos libres de las obras de las tinieblas. Somos libres de las obras del diablo. Somos libres de las cosas que pudimos haber pensado que estaban bien y por la revelación de la verdad nos dimos cuenta que estaban mal. ¿Aló? Hay palabras, pensamientos, sentimientos, actitudes que uno cree que están bien hasta que la Biblia te la confronta. Y cuando la Biblia te la confronta, tú dices, Dios mío, pero yo estaba muy mal en este sentido. Hasta que la misma Biblia me hizo entender que por esa revelación de la verdad, yo voy a ser libre de esta conducta en el nombre de Jesús. Hay conductas impropias, pensamientos impropios, sentimientos que no son propios de un cristiano, pero por desconocimiento los tiene, hasta que el día del conocimiento llega. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios, para que podamos entender profundidades de verdades que ni aún uno mismo cree, ni aún uno mismo sabe que la tiene. Abra su Biblia, Salmo 51. Este es un versículo muy poderoso, pero no siempre le damos el carácter que tiene. Salmos capítulo 51, versículo 6. Si usted puede ir conmigo rapidito. Salmos 51, 6. Dice la palabra: he aquí,
tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde ama Dios la verdad? En lo íntimo. Y en el secreto Dios me ha hecho comprender sabiduría. Leyendo la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pesando mi vida a la luz de la palabra, me daré cuenta cuántas cosas tengo, pienso y hago que no están bien. Por la revelación de la palabra, entonces tendré la autoridad para ser libre en el nombre de Jesús. Porque el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra trae libertad. Libertad de las obras del pecado y de las consecuencias que muchas veces el pecado arrastra en nosotros. Miren, nosotros no nos damos cuenta de cuántas cosas arrastramos, muchas veces heredadas, muchas veces por cultura, muchas veces por enseñanzas paternas, muchas veces por el ambiente. Y venimos a la iglesia y llegamos a los caminos de Dios y caminamos con Dios. El pastor Marcos lo confirmó también. Me llena de gozo porque lo confirmó. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, Lázaro tenía 4 días de muerto y Marta le dijo: Señor, ya hiede, no vayamos para allá. Jesús le dice a Marta: Marta, no te preocupes, que tu hermano va a resucitar. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, lo primero que Jesús hace es que levanta sus ojos al cielo y da gracias al Padre, ora y dice: Señor, te doy gracias, hago esto para que tu nombre sea glorificado y todos puedan ver tu gloria. Entonces llama a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto salió de la tumba, ligados sus pies y sus manos, envueltos, ligados, y su cabeza tenía un sudario, dice la Biblia. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo? Desatadle y dejadle ir. O sea, el pastor Marcos lo refirió. Nosotros tenemos un trabajo que hacer con mucha gente que viene a la congregación y están atadas todavía. Atadas a prejuicios, atadas a conductas, a sentimientos, a prácticas que no son compatibles con la verdad. Por eso que el conocimiento de la verdad trae libertad. Dígalo conmigo: el conocimiento de la verdad trae libertad. A mayor medida que tengo relación con la verdad, mayor libertad voy teniendo. Porque hay cosas que yo creo que no tengo. Hay cosas que yo creo que yo estoy lejos de ellos. Ya yo soy cristiano, amado. Estamos en la santificación progresiva, no en la perfecta. La perfecta será en el cielo. Estamos en la progresiva. Dios va tratando con nosotros día a día cosas y casos que usted puede ser que crea que ya lo superó y no. Puede ser que estén ahí guardados. Si usted no quiere que le toquen ese tema, porque no quiere usted ser confrontado en un área donde Dios dice: todavía mi palabra no ha llegado a donde debe llegar en ti. Todavía no has penetrado donde debe penetrar. Charles Spurgeon, yo he leído mucho de Charles Spurgeon, muchas cosas. Él dice: no podemos tener a Dios sentado en la sala y a Satanás en el sótano. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo decir que amo a Dios, que soy un siervo de Dios, pero mi conducta dice otra cosa. Entonces, si mi conducta dice otra cosa, alguien está mintiendo. Y usted puede estar seguro que no es Dios que está mintiendo. Somos nosotros. Yo puedo decir que soy un siervo de Dios, pero en mi corazón puedo albergar sentimientos contrarios. Perdónenme si les confieso algo que todavía no logro entender. Y digo que no logro entenderlo porque no creo que eso sea algo tan difícil de explicar o de entender. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga odio contra otro hermano? O que 2 cristianos no se hablen. Bueno, perdónenme, el bruto soy yo, pero yo no lo entiendo. Que 2 gente que dicen: gloria a Dios, aleluya, cada cual salga por su puerta y ni se saluden. Amados, ¿cómo es posible que una persona que habla en lenguas le dé tanto a la lengua? Claro, esto no pasa en esta iglesia, eso pasa en cualquier otra iglesia, pero aquí no pasa. Por eso nos alegramos y damos gracias a Dios. Entonces, vuelvo y repito, no lo entiendo. Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto Dios te va a hacer entender sabiduría. Cuando te metas en la palabra vas a ver cosas que tú antes no veías,
que tú antes no entendías. Te doy un ejemplo sencillo. En el libro de Génesis capítulo 12, cuando vino aquella hambre en la tierra y Abraham tuvo que mentir para salvar su vida, para preservar su vida, para que no lo mataran por causa de Sarai, su mujer, o Sara, su mujer, mintió. El padre de la fe mintió. Increíble. Pero si usted se va a Génesis 26, encuentra que Isaac, el hijo de la promesa, hizo lo mismo. Por causa de su mujer, dijo: si preguntan que tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana, para que me preserven la vida y no me maten. Pregunta: ¿usted cree que Abraham se sentó con Isaac para enseñarlo a mentir? ¿Usted cree que Abraham le dijo: mira, cuando tú vayas a mentir, tú tienes que poner la boca así? No. Pasó porque hay una verdad que se llama espíritus generacionales. No siempre se habla en las iglesias esta verdad, que pasan de padre a hijo y hasta los abuelos, de abuelos y bisabuelos, y vienen en contra nuestra y se esconden tras nosotros, y posiblemente estemos en el templo, pero seamos muy susceptibles, o seamos de un tipo de personas que por herencia o por genética familiar tengamos un comportamiento que no se alinea a la palabra. No es la palabra la que tiene el problema, soy yo que tengo el problema. Entonces, quien se tiene que alinear soy yo, en el nombre de Jesús. Entonces, por eso dice que Dios ama la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo, donde nadie sabe, Dios sabe. Pero si la palabra logra penetrar ese lugar donde tú no has dejado que nadie entre, la palabra te limpiará y te libertará, porque para eso la palabra tiene poder, en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:11, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma y aún los tuétanos, y todas las cosas están desnudas delante de ella. Por lo tanto, nos podemos esconder detrás de un traje, detrás de una ropa, detrás de un maquillaje, detrás de un atuendo, y pensar que todo el mundo nos acepta y nos percibe. Sin embargo, Dios dice: yo te conozco antes de que esté la palabra en tu boca, conozco tu pensamiento, conozco tu accionar, yo sé lo que hay dentro de ti. ¿Quieres que pesemos tu corazón por la palabra? Esa es parte de nuestra triste verdad. No siempre queremos que nos pesen el corazón por la palabra, porque encontraremos que en nosotros hay cosas que no se alinean a ella. Y como no se alinean a ella, ella nos confronta. Y como nos confronta, no queremos ser confrontados. Pero yo le quiero decir esto con mucho amor. Amado, bienaventurado el pueblo a quien Dios confronta. Porque si Dios te confronta, porque Dios quiere algo contigo. Dios te quiere alinear. Dios te quiere perfeccionar para que su propósito se cumpla en ti. No te resistas a la corrección de Jehová. Si estás en agenda divina, la corrección divina vendrá sobre ti. Si estás en agenda divina, la palabra vendrá sobre ti para alinearte al propósito. Porque el propósito tiene que cumplirse conforme, según y de acuerdo a la palabra. ¿Estamos acá? Entonces, lo primero es que alumbra. Lo segundo, trae libertad. Y trae libertad espiritual, porque antes no podíamos decir gloria a Dios. Antes no podíamos levantar las manos. Antes no podíamos aplaudir. Antes no podíamos venir al templo, no podíamos dar una ofrenda, no podíamos diezmar, porque estábamos atados por todos lados. Pero conocimos la verdad, tuvimos una relación con la verdad, y la verdad nos libertó. Y ahora tenemos libertad, podemos levantar las manos, podemos aplaudir, podemos gritar, podemos cantar, podemos danzar, podemos ministrar, podemos dar una ofrenda, podemos ser generosos, porque somos libres. Mis amados, ustedes, yo no sé si alguna vez han ido a una cárcel o han tenido la experiencia de estar en una cárcel. Yo he ido poco a visitar personas, a visitar hijos de hermanos. Así he ido creo que 3 veces a diferentes cárceles del país, en la república. Y en una ocasión estaba en la cárcel de La Vega y llamaron a un preso, dijeron un nombre. El nombre que dijeron no lo recuerdo. Lo que yo sí sé es que cuando dijeron ese nombre, fulano de tal, un joven salió corriendo a toda velocidad en pantalones cortos y camiseta y corrió hacia la puerta de guardia. ¿Por qué? Porque era él. Y el grito que daban era un grito: eres libre, te liberaron, eres libre, eres libre.
Salió huyendo porque la libertad, fue llamado a libertad. Amado, tú y yo fuimos llamados a libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. The Spirit of the Lord. El Espíritu de Dios está sobre ti. Él te da la libertad para poderlo alabar, para poderle servir, para poder testificar, para poder hacer lo que antes no podía hacer. Antes teníamos por cultura conductas que parecían casi inhumanas, poco efectivos, frívolos, calculadores. Pero después de Cristo, el amor de Cristo, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, no nos avergüenza decirle a un hermano: te amo, hermano. No nos pesa. Incluso no necesitamos la coletilla, porque es una coletilla. Y digo esto porque esto revela la sanidad de una persona. La coletilla, o sea, una coletilla es como una cola. ¿Entiende esa palabra coletilla? Como una cola. Por ejemplo, si le digo al hermano: Vicente, te amo, la gente dice: te amo en Cristo. ¿Lo ha oído eso? ¿Cuánto lo han oído? Si yo estoy sano y Vicente está sano, yo no tengo que decir te amo en Cristo. ¿Por qué? Porque Vicente sabe que yo soy un hombre y él es un hombre. Que si yo lo amo, no lo amo con un amor terrenal. Que yo lo amo con el amor ágape, con el amor que ha sido derramado en mi corazón, con el amor del cielo. ¿Por qué? Porque ya eso está dentro de mí, no lo puedo evitar. No lo tengo que pujar, no lo tengo que fingir, no lo tengo que calcular. 1, 2, 3, Vicente, te amo. No, está en mi corazón. Y dice la Biblia que he sido derramado. ¿Sabes lo que es derramar algo? Cuando algo sobrepasa la capacidad. Se derramó el agua, se derramó la copa. Así derramó Dios su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando conocemos la verdad nos liberta de las emociones endurecidas. Nos liberta de las actitudes contrarias. En esta nación mucha gente dice: no, this is New York, New York, New York. ¿Sabe usted? A mí lo que más me impactó del Amanecer de la Esperanza, cuando fui la primera vez en agosto del 94, sabiendo yo cómo es Nueva York y cómo es la gente en Nueva York, cómo la gente se comporta, cómo la gente vive, cómo la gente muchas veces ni te da la hora si tú le preguntas la hora. Una cosa, digo, ¿y esto? Y cuando yo entré, que pisé esa atmósfera y veo que me preguntan: ¿de dónde vienes? ¿Con quién te vas? Yo te llevo. Y la gente, uno te habla por este lado, el otro por este lado. Yo te llevo, pero me van a romper. Y viví esa atmósfera en una noche que la viví. Yo dije: Dios mío, esto es el cielo en la tierra. Esto es el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque vi un pueblo que estaba viviendo. Y ese pueblo que vi, creo que está aquí todavía. ¡Aleluya! ¿Podemos decir aleluya? Nos han distanciado, pero usted sabe lo difícil que ha sido para nosotros este proceso. Pero aunque estemos de lejos, podemos decir: te amo, hermano mío, de lo mío. En el nombre de Jesús. ¿Podemos o no? Podrían distanciarnos físicamente, pero tú y yo espiritualmente estamos unidos indisolublemente. Somos un cuerpo, somos su iglesia, somos hermanos. La revelación de la palabra cayó en nosotros, nos quitó el color, nos quitó la nacionalidad, nos quitó el idioma. Somos gente de reino. ¿Alguien está acá en esta tarde? We are kingdom people. No tenemos una nacionalidad que nos define, no tenemos una lengua que nos divide, no tenemos un color que nos separa. Tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma gracia, una misma fe, un mismo bautismo. Por lo tanto, somos uno. ¡Aleluya! ¡Uno! La verdad liberta. La verdad liberta cuando tú tienes relación con ella. A mayor proporción de relación con la verdad, te darás cuenta de que tiene muchas cositas que ser limpiadas. Tenemos muchas cositas que ser limpiadas. Tenemos muchas cositas que ser limpiadas. Por ejemplo, yo le di el testimonio de que yo no comía pata de gallina. Aquí en América no se conoce eso de pata de gallina o pata de pollo. Eso no se conoce aquí.
¿Aló? Aquí no se ve eso, pero en nuestro país eso es una carne gourmet. Y ya yo siendo grande, siendo hombre, siendo pastor, mi esposa le gusta comer sopa. A mí no me gusta la sopa es para mí comida de enfermo, pero mi esposa hizo una sopa, pero una sopa diferente. Y le puso papa, zanahoria, apio, esto, lo otro. Hizo un poquito de arroz blanco y me dijo, cómete un poquito de sopa. Y yo, como para complacer, le dije, está bien. Y me siento, cuando voy, entro en mi cuchara y viene saliendo una pata de pollo así, para arriba de mí. Cuando yo vi esa pata de pollo, salté la pata y dije, Dios mío. Yo no dije nada en el momento, me quedé callado. Y me quedé completamente mudo por unos minutos. Nadie se dio cuenta. Yo mismo dije, pero ¿y por qué yo rechazo esta pata de pollo? ¿Qué me ha hecho este pollo a mí para yo estar bravo con él? Pero me puse a pensar. ¿Y sabe qué fue? El Señor me llevó a la niñez, me hizo ver mi niñez. En mi casa, cuando yo era niño, la carne que me daban a mí para compañía, como decimos nosotros los hispanos, era pata de pollo. Y fue tanta pata de pollo que a mí me crearon a patadas limpias. Entonces no tenía un mal recuerdo de la pata de pollo. Cuando yo veía una pata de pollo era como si yo viera el diablo. Señor, te reprenda en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Eso yo lo miraba como algo trivial. Usted se ríe, pero yo estoy diciendo algo real, porque tenía en mi corazón una herida desde niño que no la había vencido siendo adulto y siendo ministro. No la había vencido todavía, hasta que conocí la verdad. Y la verdad dice que todo lo que Dios santificó es bueno. Y si ya yo bendije los alimentos, yo me como la pata del pollo con tu y pollo también. No es que me gusta. Si me la brindan es difícil que le diga que sí, pero ya no tengo el prejuicio. ¿Por qué? Porque el Señor me libertó. El Señor me libertó. Amén. Amén. ¿Y qué usó Dios para libertarme? Usó su palabra. Usó su palabra. Dios va a usar su palabra para limpiarte. Dios va a usar su palabra para madurarte. Dios va a usar su palabra para alinearte. Espíritu, alma y aún el cuerpo. Dios lo va a usar tu palabra para alinearte. Porque Dios es Dios y su palabra permanece para siempre. Amén, iglesia. Cuando decimos esto de que la palabra liberta, tenemos que entender que la palabra surte un efecto en aquellos que la creen. Porque si la creo, la palabra operará en mí lo que yo nunca pensé. Hay cosas que buscamos ayudas psicológicas. Yo no tengo ningún prejuicio contra los psicólogos. Creo que hay psicólogos cristianos muy buenos consejeros. No tengo ningún prejuicio. Pero muchas veces buscamos ayudas psicológicas, buscamos ayudas aquí, buscamos ayudas allá. Y Dios diciendo, hey, I'm here. Yo estoy aquí. Mi palabra está aquí. Si me buscas, me vas a encontrar. Y si me buscas, te voy a revelar. Y si me pides, te voy a dar. Y si escudriñas, vas a encontrar lo que andas buscando. Porque aquí está provisto todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos de Él. Dicen algunos que el 80% del pensamiento de Dios está escrito en la palabra. El otro 20% hay que buscarlo en oración. Pero ya está aquí. O sea que el conocimiento de la verdad me traerá libertad. Y usted dirá, ¿por qué pastor está haciendo tanto énfasis en eso? Porque nosotros mismos no nos damos cuenta de que hay casos que pudieron habernos afectado en el pasado y están ahí todavía guardados. Hasta que la palabra no penetre, no hay libertad. Hay áreas de nuestras vidas que no tenemos la libertad para poder expresar lo que Jesús quiere que expresemos. Por eso la palabra produce libertad. El signo vital de la palabra es que la palabra penetró y trajo libertad a mi vida. Por eso Cristo nos hizo libre. Pero su palabra tiene todavía un trabajo más penetrante que hacer en nosotros, porque hay áreas donde necesitamos ser liberados todavía. Yo no hablo de endemoniados, hablo de ataduras. Vamos a distinguir los rangos desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, hay influencias espirituales, hay ataduras espirituales
Y hay posesiones espirituales. Son diferentes. Hay personas que tienen ataduras y tienen influencias. Ahora, un cristiano no puede estar poseído, porque si está poseído no se ha convertido. Ahora sí puede tener una influencia, o puede tener una atadura, pero no puede ser endemoniado, porque Cristo y Satanás no son compatibles, no caben juntos. Ahora, un creyente creyente puede ser influenciado y zarandeado por las obras de las tinieblas, y si sus fundamentos están flojos, las tinieblas pueden ganar terreno en él. Por eso hay cristianos que hablan mentira, por eso hay cristianos que ven pornografía, por eso hay cristianos que roban, por eso hay cristianos que manipulan. No se asombre, eso es verdad. Lo que pasa es que la influencia vino y te encontró débil. Por eso hay que fortalecernos en la palabra todo el tiempo, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Por eso dice Pablo a los Efesios que levantemos el escudo de la fe. ¿Sabe de qué material está hecho el escudo de la fe? No me diga que de bronce. El escudo de la fe está hecho de la misma palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no vas a resistir a Satanás con tus pensamientos, con tu filosofía, con tus palabras bonitas. Satanás tú lo resistes con la palabra. Escrito está. ¿O no vimos eso en la tentación de Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no usó nada más que la palabra para refutarle. Así mismo es cuando el enemigo venga contra ti con un pensamiento extraño. Como tú tienes la palabra inoculada, como tú tienes el verbo dentro, como tú tienes la palabra viva dentro, refútale con la palabra. Escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en ti. Escrito está, vendrás por un camino y por 7 caminos tendrás que huir. Escrito está, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La palabra hay que comerse la porción diaria, conforme a tu vientre espiritual. Porque si tienes un vientre espiritual pequeño, bueno, tú te vas a comer un versículo bíblico. Pero si tienes un vientre espiritual grande, te vas a comer un capítulo del Pentateuco, un capítulo de los libros históricos, un capítulo de los profetas mayores, un capítulo de los profetas menores, un capítulo de los libros poéticos, un capítulo de los evangelios, un capítulo del libro de los Hechos, un capítulo de las epístolas de Pablo y un capítulo de Apocalipsis. Si tiene vientre espiritual grande. Porque hay hermanitos que para lo natural tienen estómago grande. ¿Por qué ustedes se ríen? Pero así mismo como en lo natural, tengámoslo en lo espiritual también. Amén. Dispongamos el corazón. Dios quiere mostrarte más. Dios quiere hacerte ver más. Pero tiene la palabra en la mano para ver. Ábrela. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Dios te va a empezar a hablar. ¿Estamos acá, iglesia? Te voy a dar el tercer punto y nos vamos a quedar ahí porque son muchos más todavía. Esta es una serie que tiene como 16 mensajes, uno tras otro, pero bueno, el Señor nos ayudará. Tercer punto. ¿Cuál es el primero? La palabra, diga conmigo, la palabra alumbra. Diga, la palabra alumbra. O sea, ya no ando en tinieblas, ya yo no ando a tientas, ni ando en oscuridad. La palabra me abrió los ojos. 2, la palabra liberta. 3, la palabra sustenta. La palabra sustenta. No te deja caer, te agarra, ella te sostiene. Abra su Biblia. Salmo 119, 116 y 117. Ábrala. Salmo 119, versículos 116 y 117. Dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Aleluya. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme y seré salvo. Sosténme y seré salvo. Oiga, sosténme tú, Señor. Por eso es que la salvación no depende del hombre, la salvación depende de Dios. Dios es el que escoge. Nosotros creemos en la elección. Dios te escogió, te puso nombre y te dijo: mío eres tú, yo te redimí. Ahora que tú eres mío, no te me resistas, haz mi voluntad. Hace muchos años yo oí un predicador decir algo que a mí me ministró mucho. Él dijo: Dios ha vencido a todos nuestros enemigos, ahora tiene que vencernos a nosotros.
Ahora el conflicto de Dios es con nuestra obediencia. Nos compró, nos redimió, nos puso nombre, somos de Él, nos dio el Espíritu Santo. Ahora está esperando que nosotros le obedezcamos. ¿Cómo es posible que cuando Jesús mandó a sus discípulos a buscar aquel burrito en Betfagé y le dijo a los discípulos: vayan por tal camino, encontrarán un asnito amarrado en un árbol, vayan y desátenlo y tráiganlo, y si le preguntan, digan: el Señor lo necesita? Y así mismo fueron allá a buscar. Allá estaba el asno amarrado al tronco de un árbol. Lo desataron y lo traían. Y le preguntaron: ¿qué pasa? No, el Señor lo necesita, el asno. Llévenselo. Este asnito era un asno rebelde. Nadie lo había montado, nadie lo había usado. Estaba brand new, tenía los plásticos, estaba nuevo. Sin embargo, no se les resistió a Jesús. Jesús se sentó sobre su asno y entró triunfante en Jerusalén. El asno no se les resistió a Jesús. Entonces, perdónenme, ¿será el asno más inteligente que nosotros? Que se le sometió al Señor y nosotros vivimos con una resistencia. Tenemos que decir, como decía la hermanita: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sosténme, Señor, y seré salvo. Y yo me regocijaré siempre en tus estatutos. El tercer punto del poder y la eficacia y la necesidad de la palabra es que la palabra nos sostiene. Un rema de Dios es más poderoso que una enciclopedia de hombres. Un rema del Espíritu es mucho más poderoso que una universidad. Un rema de Dios es suficiente para hacerlo. Un rema. Pero hay que discernir la verdad y el poder de la palabra. No fue un hombre que lo dijo, no fue un fulano de tal, no, eso lo dijo el Señor Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que mandó y existió, el que ordenó y fue hecho, y el que sustenta todas las cosas, el que tiene el poder en sus manos. Él mandó, Él ordenó, y por Él sustentan todas las cosas. Por eso suficiente es creer que la palabra nos sustenta para que ella nos sustente también. Yo creo que la palabra nos ha sostenido hasta aquí, porque la palabra misma es Jesús también con nosotros. Jesús es la palabra, Él es el pan de vida, Él es el verbo de Dios. La palabra nos ha sostenido hasta aquí. La palabra nos ha guardado hasta aquí. Por eso, mis amados, guardemos la reverencia a la palabra y creamos la palabra. Creamos la palabra. Termino contigo, no contigo, con la palabra de hoy, por lo menos contigo no, porque tú eres de Dios y no puedo, lo de Dios permanece para siempre. Mateo 7, 24, 27. Abre tu Biblia. Mateo 7. Jesús habla en el sermón del sermón del monte, que empieza en el capítulo 5, termina en el 7, terminando dice, hablando de los dos cimientos, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Vamos a ver, hay que oír y hay que hacer las dos cosas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre roca. Seguimos, el 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato. Diga: insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Jesús compara dos cimientos y compara dos hombres, un prudente y un insensato. Los dos oyeron, pero uno oyó e hizo, el otro oyó y no hizo nada. ¿Aló? ¿Sabe usted? Usted dirá: ¿y qué debo yo hacer ahora que oí? Te voy a decir que tienes algo que hacer. Cree. Porque aunque muchos crean que creer no es hacer nada, creer es aferrarse. Eso es lo que significa creer en el original. Aferrarse, adherirse, no soltar. Creer, solamente cree. Porque si crees en el poder y la eficacia del Dios de la palabra, estás creyendo en el poder y la eficacia de la palabra de Dios también. Cuando el centurión se acerca a Jesús, aquel centurión romano,
No era judío, era completamente un extraño, pero oyó hablar de Jesús. Y como era un centurión, considerado un hombre de rango militar, se acercó al Mesías y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Simplemente le dijo eso. Jesús le manifestó un afecto y un agrado, como de: yo iré contigo a tu casa y lo sanaré. Oiga, ¿usted se imagina que Jesús le diga: yo iré contigo a tu casa? Este centurión estaba tan claro en lo que es la palabra de poder y de autoridad, que le dijo: you don't have to come to my house. Tú no tienes que venir a mi casa. Di la palabra, mi siervo sanará. Pero él le dijo a Jesús algo antes. Le dijo: Señor, yo soy un hombre de autoridad y mando a mis soldados y van. Yo digo y obedecen. Tú no tienes que venir a mi casa. Tú eres el Señor del Rey. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey soberano. Tú eres el Mesías de Israel. You just say the word. Di la palabra. Tan pronto Jesús oyó que este hombre dijo eso, Jesús no tuvo que decir la palabra. Solamente le dijo: ve, tu siervo ya está sano. Como tú has creído, así está hecho. Aleluya. Pastor, ¿y qué debo yo hacer? Bueno, oye, ¿ya tú oíste la palabra? Ahora cree la palabra en el nombre de Jesús. Ella no te dejará caer. Tu casa estará sobre roca. Por eso en este proceso que ha venido sobre la tierra, hemos visto vergüenza, hemos visto gente desviarse, hemos visto gente abandonar los caminos, hemos visto gente no volver jamás a la iglesia. Hemos visto gente que han abandonado la fe, que han abandonado los caminos. ¿Por qué? Porque no se inventaron su vida en la palabra. Al no tener palabra, se secó su corazón. ¿Y sabe usted una cosa? Cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo: del polvo de la tierra te alimentarás. ¿Sabe de qué se alimenta Satanás? De cristianos secos, de gente seca. Mientras más seco estés de la palabra, más presa fácil eres para el enemigo. Así que irrígate de la palabra. Irrígate de la palabra, nútrate de la palabra, llénate de la palabra, porque ella te sostendrá en el día malo. Y ella será para ti muro y antemuro, y será defensa contra las obras de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Dime amén y dale un aplauso al Señor. Ponte de pie. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Antes de concluir y que venga la alabanza, te voy a poner una asignación, una tarea. ¿Cuántos saben lo que es un homework? De hoy al domingo, léete el Salmo 119 completo. Nada más tiene 176 versículos, pero léetelo completo. Si tú quieres, te lo lee por día. Es una asignación de amor. ¿Sabe para qué? Para que tú veas la supremacía, la supereminente grandeza de la palabra de Dios. Cómete el Salmo 119. Vas a ver cómo Dios es perfecto. ¿Sabe que el Salmo 119 tiene 22 estrofas de a 8 líneas cada una? Son 176 versículos. Las 22 estrofas son, cada una empieza con una letra del alfabeto hebreo. Impresionante. Cómo Dios orquesta todas las cosas. Léaselo. No cambia el 119 por el 118 o 117, ¿oyeron? Dígale a los hermanos: 119 fue, 119. Les revelo un misterio también de este tiempo. En el occidente, para nosotros, el número de alerta es el 911. O sea, para nosotros en occidente, todo occidente, 911. Pero en oriente es al revés, es 119. ¿Ustedes saben eso? En oriente no es 911, como nosotros decimos. Un 911, eso es para acá. Pero en occidente, en oriente es 911, es 119, al revés acá. O sea que si buscamos un refugio como la gente lo busca cuando hay un 911, sabe que muchos cristianos usamos el Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Entonces, como tú y yo no tenemos nacionalidad fija, somos del reino, yo te lo voy a cambiar y te voy a decir ahora que tu escudo sea el Salmo 119 entero. Nadie dijo amén.
Levanta tu mano, bendecimos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Nos deleitamos en ella, nos gozamos en ella, oramos que ella dé el fruto para el cual tú le enviaste. Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Que salgamos de aquí, Señor, deseosos de comernos el libro, de disfrutar la verdad de tu revelación. Danos hambre de ella, Señor. La gloria tuya resplandezca y crezca en nosotros y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendigo tu pueblo, todos los que están aquí presentes y los que están en la sintonía. Gracias. Los bendigo en tu pacto, en tu amor, en tu diseño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús porque Él es bueno. Para siempre su misericordia. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.